Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo como siempre en el amor del Señor y esperando que todos se encuentren bien, bendecidos por la mano poderosa de nuestro Dios y agradeciendo por este tiempo también que el Señor nos regala de poder compartir su palabra y saber que el Señor responde a nuestras oraciones. Así que hermanos, les saludo con todo el amor fraterno de nuestro Dios y comenzamos otra semana más de la lección de la Academia Bíblica en la lección ya número 21. Dijimos que la lección 20 estuvo centrada hasta el versículo 21 del capítulo 14 de Marcos y ahora ya venimos a examinar y a estudiar desde el versículo 22 al 44. Vamos a dejar programado en resumen este capítulo 14 en tres partes porque es muy extenso. Ya habíamos mencionado anteriormente que traía 72 versículos y por lo tanto, como les decía al principio, vamos a dejarlo en tres partes. En la lección 21, que es la que corresponde a esta semana, vamos a dejarlo hasta del versículo 22 al 44. Bien hermanos, y la semana siguiente vamos a terminar ya el capítulo 14, que vamos a dejar de los versículos 45 al 72. Así estamos más claros y no se nos enreda tanto la cosa. Y tiene usted tiempo también para estudiarlo y no sea tan extenso y no le canse. Eso es lo más importante también, que usted lo haga con todo gozo, gusto y que vaya paso a paso. A veces no es necesario ir corriendo tampoco con los estudios. Y eso es, hermanos, pues la idea es que podamos ir profundizando también los versículos que el Señor nos quiera dar para estudiar en esta hora. ¿Bien? ¿Les parece? Ya. Vamos a orar entonces y, como decíamos al principio, saludamos a todos los hermanos oyentes y la iglesia local, como siempre, da la bienvenida, que somos de Labranza, da la bienvenida a los hermanos de Boyilco, también saludamos a los hermanos de Fondo del Carmen, a nuestras congregaciones, a cada uno de ustedes y deseamos también que usted pueda compartir estas lecciones a sus seres queridos, a su familia y así que podemos llegar a muchas otras personas. Bien, comenzamos entonces, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos como siempre, te damos por esta forma de que tú nos regalas, por esta forma que tú haces posible de poder llevar a cabo esta lección, este estudio, Padre, de este evangelio tan importante como es Marcos, que pueda llegar a la vida de las personas, sobre todo porque habla de ti, habla, Señor, de la vida que tú pudiste estar acá con los seres humanos, con la humanidad, viste el dolor, viste, Señor, palpaste, Padre, carne propia, pudiste vivir, Señor, todos los vejámenes también de la gente de la sociedad humana. Por eso, Señor, tú no eres ajeno a todo este dolor que ocurre también hoy en día en esta humanidad. Padre, al contrario, tú sabes muy bien las cosas, Señor, y por eso oramos para que podamos seguir confiando en ti. Oramos también para que personas que se han apartado o personas que de alguna forma ha venido, Señor, la prueba, como decíamos estos estudios, la parábola también, Señor, del sembrador, donde venía esta palabra maravillosa, Señor, a habitar en nuestros corazones. Esperamos que, Señor, sea en buena tierra. Y así es, Señor, oramos para que esta tierra esté preparada, Señor, para que tú puedas hacer brotar, esta semilla maravillosa. Gracias, Señor, y permite también que pueda crecer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Bien, hermanos, ahí también tenemos música de fondo para que ustedes tengan un poco más de ánimo también, ¿cierto? Porque todos estos tiempos han sido un poquito de desánimo, pero tenemos que animarnos unos a otros y orar unos por otros. Bien, entonces vamos, hermanos, del versículo 22 al 44, Marcos capítulo 14. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba, nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y al que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Hasta ahí entonces, hermano, está el versículo 44. Vamos a ir, como de costumbre, analizando los versículos. Decíamos que finalizamos nuestro estudio anterior mencionando que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos e iba a instruir una nueva fiesta. La Pascua había sido establecida en el Antiguo Testamento, proyectándose hacia el futuro, cuando tendría lugar la llegada del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y ahora la nueva fiesta, es decir, la Cena del Señor, miraría retrospectivamente hacia su muerte en la cruz a favor nuestro. Comencemos entonces nuestra lectura leyendo los versículos 22 al 25. Y mientras comían, dice, tomó pan y bebiéndolo, habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí hay que destacar algunos detalles interesantes y muy importantes. La copa de la Pascua era pasada varias veces entre los asistentes durante la fiesta, y durante esos momentos cantaban los salmos llamados Ayel, que era un grupo de salmos de alabanza. La gran promesa que estableció Jesús para los suyos es que volverían una vez más a qué cosa, a beber de esa copa cuando estuviesen juntos en el reino. Y el versículo 26 al 31 nos relata lo siguiente. Dice: después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se apartaren, yo sin embargo no lo haré.
Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, le dijo, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, le dijo. Y todos decían también lo mismo. Punto interesante. No solo Pedro le dijo que no iba a negarlo, sino que todos también decían lo mismo. A veces le cargamos un poquito la mata a Pedro, pero aquí dice que si bien Pedro era el que había llevado adelante este discurso, todos también habían dicho lo mismo. No te negaré y aunque tenga que morir contigo, ¿cierto? No lo haré. Y aquí vemos que Simón Pedro prometió su fidelidad al Señor. Por supuesto fue sincero, pero no conocía su propia debilidad. Es el mismo problema que nosotros tenemos hoy en día, que no conocemos hasta dónde pueden llegar nuestras debilidades. Creemos que no podríamos averiguarlas por medio de otras disciplinas más o menos científicas. El único lugar donde uno puede verse a sí mismo es la palabra de Dios. Busca uno respuesta a muchas cosas en la parte lo tecnológico, lo científico. Hoy día como ha llegado a este punto tan avanzado, pero sabe, hermano, ni con eso, ni con toda esta tecnología del mundo podemos nosotros averiguar cuáles son nuestras debilidades. Allí uno se ve tal como es, ¿ya? Por medio de la palabra. Es el único entonces espejo. La palabra es el único espejo que tenemos. Y ninguno de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios nos permite comprobar ¿qué cosa? Los pecadores que son. El Señor entonces le estaba diciendo que iría delante de ellos a Galilea. ¿Y qué más? Anunció su resurrección. También les dijo de que las ovejas iban a ser esparcidas, pero él iría a Galilea después de su resurrección y les prometió que allí le vería. Simón Pedro no dejó pasar aquella oportunidad y declaró que él no se apartaría de Jesús, ni perdería su fe, ni su confianza. Incluso, aunque otros la perdiesen. Aunque otros la perdiesen, le dijo Pedro que él no iba a perder la fe ni la confianza en Jesús. Aquí una vez más podemos ver que Pedro simplemente no sabía lo que estaba diciendo. Así que el Señor le preparó para lo que iba a suceder. Ya el Señor lo sabía de antemano. No solo lo sabía, sino que se lo dijo a él. Y le aseguró a Pedro que iba a estar cerca de él. ¿Cierto? Eso le aseguró Pedro. Pedro le dijo que iba a estar cerca de él, cerca de Jesús. Podemos entonces aplicar esta verdad a nosotros porque el Señor estará también junto a nosotros. A pesar de que, si bien Pedro le prometió esto, el que iba a estar más cerca de él era el propio Jesús. Más que la promesa que había hecho de Pedro de estar junto a Jesús. Entonces hay un juego aquí de palabras. Lo importante, y vemos la gran promesa que había hecho Pedro. Sin embargo, la gran promesa no es la que importa. No importa lo que él realmente dijo o quería hacer Pedro, sino que era lo que Jesús había ya dispuesto para estar cerca de él. ¿Por qué? Porque él conocía sus debilidades. Y el Señor también conoce nuestras debilidades y por eso Él nos promete. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos. ¿Por qué generalmente le hacemos promesas al Señor y somos similares a Pedro, pero no cumplimos? Más el Señor nos conoce nuestras debilidades. Y por eso, más que la misma promesa que nosotros podamos hacer, la promesa que nunca falla, la promesa que no cambia, es la promesa de Jesús. Jesús le dijo que Él iba a negarlo. Sin embargo, Jesucristo iba a estar junto a Él en el momento de esta negación, de esta debilidad, de esta humanidad pecaminosa que había en Pedro y que hay en todos nosotros. Así que el Señor le preparó para lo que iba a suceder y le dijo que Él iba a estar cerca de Él. Entonces podemos aplicar esta verdad. Nosotros dijimos porque el Señor estará junto a ti, junto a mí. El Señor está junto a nosotros en estos tiempos de crisis como este. Estará muy cerca nuestro en la hora más desesperada y en el momento del temor y la cobardía. Naturalmente, Él estuvo con Pedro. Y continuamos leyendo el versículo 32
al 34. Dice que cuando llegaron a un lugar que se llama Getsemaní o Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentados aquí hasta que yo haya orado. Espérense aquí hasta que yo haya orado, le dice a Pedro, Juan y Jacobo. Y tomó consigo, dice, a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Entonces quedaos aquí y velad. El jardín de Getsemaní debió ser un lugar familiar al que debieron ir con constante frecuencia, ¿cierto? Bastante frecuencia tuvieron que haber ido ahí y que por lo tanto Judas también conocía. Nuestro Señor nunca pasó una noche en la ciudad de Jerusalén, pero sí acudiría a este lugar. Y en ese momento, obviamente que habían solo 11 discípulos con él. Y él dejó un círculo más amplio ya de los 8 y tomó solo a 3. Dijimos Pedro, Jacobo y Juan, para que en esa hora estuviesen más cerca de él, porque había ido allí para orar. Y el lenguaje utilizado nos revela que en aquel jardín, él se enfrentó a una gran tristeza, prácticamente indescriptible, con la muerte misma y a sufrimientos muy dolorosos. Aquí se enfrentó con una aflicción en su alma tan grande que se compara con el sufrimiento experimentado por su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Acaso se enfrentó Jesús con el tentador en este jardín? Es la pregunta. Se cree, hermanos, muchos estudiosos se creen que sí. Creen que sí el Señor se vio enfrentado con el tentador. Se puede decir que ante esta escena del Getsemaní podría aproximarse a los límites mismos de un área impenetrable. Hubo misterio en aquel jardín que no somos capaces de comprender. Pero podemos llegar hasta el borde de esa área y contemplarle orar. Y él no se lo pidió a aquellos discípulos, sino que a nosotros también nos ha pedido que oremos y velemos en actitud vigilante para no caer en la tentación. Y podemos seguir nosotros mirando a Jesús y su actitud en esta situación extrema, y leyendo los versículos 35 y 36 nos reflejan lo siguiente, que dice que adelantándose un poco se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos dijo que él oraba para que pasara de él aquella hora, es decir, que hacer posible no le llegara en aquel momento de dolor. No era a la muerte lo que Jesús temía, sino más bien los momentos que pasaría en la cruz, cuando el pecado iba a ser colocado sobre él. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dijo que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Otra versión traduce que por nosotros Dios le trató como al propio pecado, recalcando que por medio de él el ser humano puede experimentar la fuerza salvadora de Dios. Y según una última versión, dice que para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Observamos nosotros al escritor Marco, que consideró que la hora y la copa eran sinónimos. Esto es interesante, hay que subrayarlo. La lectura dice la siguiente en Hebreos 5, 7, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. Entonces, volviendo a nuestro relato en Marcos, vemos que regresó al lugar donde había situado a los 3 discípulos. Dijimos que era Pedro, Juan y Jacobo. Y los versículos 37 y 38 dicen que entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los 3 discípulos entonces no se habían
alarmados en absoluto. En efecto, pudieron dormir durante aquellos momentos tan dramáticos, y Pedro ni siquiera estaba perturbado porque él iba a negar a Cristo. Él debería haber estado, dicen los expertos, no es que le estemos juzgando, los expertos, los estudiosos dicen que él debería haber estado velando y orando, pero simplemente se quedó dormido. El velar y el orar entonces es el medio para que nosotros evitemos la tentación en la actualidad. Orar y velar. Observemos cómo Jesús regresó y repitió la primera oración. En el versículo 39 dice, se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y por otra parte, los discípulos se fueron a dormir otra vez. En el versículo 40 dice que vino de nuevo y los halló durmiendo. Porque dice que los halló durmiendo, ¿por qué? Porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. No encontraron entonces explicación para su fracaso. No encontraron explicación para su fracaso, y indudablemente aquí comprobamos que no se puede confiar en la naturaleza humana, y el relato dice en los versículos siguientes que vino por tercera vez y les dijo, todavía se estáis durmiendo y descansando, basta ya, ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores, levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Bueno, el propio Jesús hizo hincapié en esto, y el propio Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo a que pudieran respaldarle en oración y acompañarles también velando junto a él. Pero vimos que no fue posible. Y ahí viene la pregunta, como decíamos, es cómo poder nosotros confiar en la naturaleza humana. Cómo poder confiar que vamos a hacer lo que decimos decir o hacer. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo esto que prometemos? Si al propio Jesús sus discípulos cercanos no cumplieron. Es muy difícil de responder esta pregunta porque está en nuestra naturaleza, ¿cierto? Y meditar en esto, pensar en esto. El propio Jesús hoy día nos dice que tenemos que velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Mm? Pero el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Entonces, hermanos, tenemos que estar constantemente examinándonos, constantemente orando, no descuidando la palabra ni la oración. Estas son las armas que tenemos nosotros. Y aquí vemos nosotros que hasta la tercera vez vino Jesús y le dijo, todavía está durmiendo. Todavía, pero basta ya ha llegado la hora, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega, le dijo. Y aparentemente hubo un espacio de tiempo en el que pudieron tener un breve descanso, y dormir algo antes de la detención. En los versículos, ya para ir terminando, hermanos, en esta lección, los versículos 43 y 44 nos relata lo siguiente, que en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas. Todavía no había terminado de hablar con sus discípulos, y uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Vemos que al fin y al cabo, los que habían dicho que no iban a hacer, que era el detener a Jesús durante los días de la fiesta, aquí tenemos el relato de uno de los más viles actos de traición. Judas conocía el lugar en que el Señor habitualmente se retiraba a orar y descansar, y guió a los enemigos de Jesús allí. ¿Ven? Esta dice que es una de las traiciones más viles. Traicionado en todas las formas. Dijeron que no lo iban a apresar a Jesús en este tiempo, más lo hicieron. Y además lo traicionó uno de sus seguidores. Bueno, así es la historia, así es lo que nos relata Marcos,
así es la verdad, como el Señor también quiso transmitirnos a nosotros esta verdad reveladora. Así que hermanos, vamos a llegar hasta este versículo 44 y hasta aquí llega nuestra lección, la número 21. La lección 22 la vamos a tratar ya en el versículo del 45 al 72 acá en el mismo capítulo 14. Así que hermanos, no se les olvide para poder seguir también la otra semana. Atento, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor. No solo siguiéndolas, sino que poniendo atención en lo que Él quiere hablar a través de ella. Bien, ¿qué les parece? Vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas, si a ustedes les parece. Eso es lo que más espera usted. Vamos a ir a lo que usted espera con más ansias todos los días viernes. Todos los días viernes usted está pendiente de ahí, hermano. No tanto de la lección, sino que de las preguntas, me imagino, ¿cierto? Bueno, como siempre, yo digo, las preguntas. Este es un auspicio del pastor Luis, nuestro pastor Luis Mariqueo, auspiciando. Él es que financia este auspicio de las preguntas. Él es que aporta, nuestro pastor, el cuestionario. Y finalmente estas preguntas que sean respondidas por ustedes, ¿cómo qué cosa? Como entendiendo de lo que aprendieron. ¿Les parece? Ya, aquí está, que se me hayan perdido un poquito las preguntas. Ya, aquí están. No se contente porque aquí las encontré. Sé que no quería que las preguntaran. Hermano, ojalá que no las encuentre. Y después hay prueba de esto. El pastor les va a tomar la prueba. Ya, primera pregunta. ¿Qué significa que los discípulos lo abandonarían? ¿Qué implica? Jesús le anuncia a Pedro que éste lo negará. ¿Cómo reacciona Pedro? ¿Recuerda alguna ocasión en la que sintió que quedaría abandonada, que quería abandonar al Señor? Esta es una pregunta. ¿Recuerda alguna ocasión en la que sintió que quería abandonar al Señor? ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se describe a Jesús en esta escena? ¿Cómo se sentía? ¿Por qué cree usted que se sentiría esa angustia y crisis? ¿Qué podemos aprender de su actitud para con el Padre en su oración? ¿Por qué habrá llevado consigo a sus 3 discípulos más cercanos? ¿Qué personas usted llevaría consigo para enfrentar una situación difícil? ¿Qué les pediría? ¿Qué esperaría de ella? Excelentes preguntas para reflexión. Bien, hermanos, con esto vamos a ir ya terminando, pero no nos podemos ir sin orar. Así que les invito a orar. Padre, gracias Señor, gracias Padre, porque aquí vemos tu grandeza, vemos la forma, vemos tu actitud, vemos tu enseñanza, vemos cómo preparaste a los discípulos, vemos cada detalle en la cual, Señor, tú tenías este plan para redimirnos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, por también estas reflexiones, estas preguntas que nos hacen meditar y a examinarnos un poco de acuerdo a lo que estamos realizando, lo que estamos viviendo, a lo que tú puedes hacer como confiar en nosotros. La verdad que queda una vara muy alta el poder creer que tú en alguna forma estás confiando en la humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, lo demostraron ahí Pedro, Juan y Jacobo, que no fueron capaces de estar ahí a tu lado, Señor, velando y orando. Te pedimos perdón, Señor, porque fallamos tantas veces, Señor. Te pedimos perdón porque fallamos, Señor, innumerables veces. Más tu gracia, tu misericordia, Señor, está presta para estar con nosotros, así como estuviste cercano a tus discípulos, Señor, para perdonarnos. Porque nos conoces tan bien, Señor, conoces también nuestras debilidades. Gracias, Señor, por permitirnos poder nosotros llegar a conocer por medio de tu palabra nuestras debilidades. Señor, queremos que tú no solamente nos quedemos con esta forma, Señor, sino que nos hagas más fuertes,
nos fortalezcamos en ti, Señor, y no solamente nos quedemos ahí para conocer nuestras debilidades, Señor, sino que poder luchar contra ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no somos capaces por sí solos, no somos capaces en nuestras fuerzas, Señor. Padre, bendice a nuestros hermanos, a cada uno de mis hermanos, nuestras congregaciones, Fundo el Carmen, Labranza, Oilco. Señor, y sus seres amados, como decíamos al principio, visítales en esta hora. Si hay alguna necesidad, Señor, de enfermo, si hay alguna necesidad de sanidad, si hay alguna necesidad, Señor, de que oremos, Padre, porque también pueda llegar trabajo a aquellas personas, Señor, o alimentos, también, Señor, podamos llevarlo a cabo. Gracias, Señor, úsanos en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, les despedimos con todo el amor del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.